Seguiría yo y final. Carrera. Desde la sección de Filosofía y Pensamiento, ya desde hace algunos años, se viene reflexionando en un eje muy importante y varios colegas lo han estado desarrollando, y es el de el pensamiento centroamericano. Ya hace 3 años hubo un dossier coordinado por el magíster Randall Carrera sobre pensamiento latinoamericano, específicamente en la figura de Ignacio Ellacuría, y esta línea de investigación se ha profundizado con varias tesis doctorales que están en desarrollo, específicamente en la Universidad de Granada, en España. Asimismo, dentro de los objetivos que nos hemos propuesto desde la sección de Filosofía y Pensamiento y desde la cátedra, es desarrollar el pensamiento centroamericano y la autonomía universitaria tan, tan atacada, tan confrontada en los últimos años a nivel latinoamericano, centroamericano, y en Costa Rica estamos empezando con un proceso de reflexión y de discusión bastante importante. Le agradezco mucho a la doctora Xiomara Avendaño por su disposición para compartir esta magnífica conferencia que nos va a dictar, y agradecerle mucho al doctor Mengíbar por su confianza y a don Randall Carrera por su disposición para liderar esta coordinación de la cátedra con el programa que posteriormente se les va a compartir en las diferentes redes y canales de la Escuela de Estudios Generales. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Randall. Es un gusto darles a ustedes la bienvenida, a quienes nos ven, que nos acompañan desde las redes sociales de la Escuela de Estudios Generales, a la doctora Xiomara Avendaño Rojas, al doctor Randall Jiménez, al doctor Randall Carrera. Es para mí pues un gusto darles, decía, la más cordial bienvenida a esta conferencia de apertura de la cátedra Enrique Macaya Laman de la Escuela de Estudios Generales de la Universidad de Costa Rica. Quisiera recordar que esta cátedra lleva el nombre de un distinguido universitario costarricense, uno de los forjadores de los estudios generales de nuestra universidad. Macaya Laman fue secretario general de la universidad en 1944 y uno de los artífices de la reforma universitaria de 1956, que dio como resultado la creación de la Facultad de Ciencias y Letras, en la cual estaba el Departamento de Estudios Generales, y fue de esta facultad decano en el periodo 1956-1957. Es por esta razón que resulta absolutamente pertinente que durante este primer semestre de 2023 nuestra cátedra esté abocada a propiciar una reflexión sobre la Universidad Superior Pública. Como es bien sabido, las universidades en Centroamérica, como ya lo ha mencionado el doctor Jiménez, enfrenta desde hace ya varios años y de manera cada vez más acentuada enormes retos en la defensa de su autonomía, su vocación social y de vinculación comunidades en beneficio del desarrollo de los países. Es por esta razón que en la Escuela de Estudios Generales y en el marco de esta cátedra hemos querido renovar nuestro compromiso con la reflexión seria y consistente sobre un tema tan relevante para nuestros países, y hacerlo además con carácter centroamericano. Y también esa es la razón por la cual hemos querido abrir las actividades de la cátedra Enrique Macaya con la participación de una destacada intelectual centroamericana, la doctora Xiomara Avendaño Rojas, quien es una académica de la Universidad de El Salvador y que tiene a su haber una importante reflexión sobre la universidad. Por su disposición a acompañarnos y a compartir sus reflexiones, estamos profundamente agradecidos con la doctora Avendaño. De igual manera, quisiera reiterar mi agradecimiento al profesor Randall Carrera, coordinador de la cátedra durante este semestre, y al doctor Jiménez por el apoyo, por su trabajo para facilitar este esfuerzo de reflexión, de diálogo, y estamos convencidos
de que con este diálogo que trasciende lo local, tendremos importantes pasos que dar en el fortalecimiento de la vocación de nuestras universidades. Muchas gracias y cedo la palabra al profesor Carrera. Muchas gracias a nuestro coordinador de sección, Randall Jiménez, y a nuestro director de la escuela, el doctor Mauricio Mengíbar, por esas palabras tan importantes que contextualizan el trabajo de la cátedra Enrique Macaya en este primer semestre. En esta línea de trabajo y reflexión sobre Centroamérica, la universidad, contamos con la colaboración de la doctora Xiomara Avendaño. La doctora Xiomara es doctora en Historia por el Colegio de México y docente de la Universidad de El Salvador. Entre sus varias líneas de investigación destaca la historia electoral y la historia de la universidad. Algunas de sus más recientes publicaciones son Integración y Reforma de la Educación Superior Pública, el Trienio Constitucional, Moderación, Innovación y Autonomía en el Reino de Guatemala, Historia Electoral en Centroamérica, Elecciones, Organizaciones Políticas y Ciudadanías en el siglo XIX y XX, Centroamérica entre lo antiguo y lo moderno, Institucionalidad, Ciudadanía y Representación Política, Elecciones indirectas y disputa del poder en Nicaragua, el lento camino hacia la modernidad. Le agradecemos a la doctora por su valiosa participación y después de su disertación tendremos un momento para dudas, consultas a través de las diferentes redes sociales que nos transmiten esta conferencia. Doctora, quedamos en sus manos. Muchas gracias. Buenos días a profesores y docentes de la escuela de la Dirección de Estudios Generales que puedan estar escuchándonos. Quiero agradecer al doctor Mauricio Mengíbar, al magíster Randall Carrera y al doctor Randall Jiménez por la invitación y por participar en este proyecto que no es solamente una cátedra aislada, sino que, según lo que acabo de escuchar ahorita, es parte de un proyecto del área, un proyecto que llevaría un tema sobre pensamiento universitario centroamericano en este año aproximadamente. Creo entonces que el tema, la universidad, los desafíos para abordar su estudio están enmarcados en esos esfuerzos de conocer, discutir, reflexionar sobre la universidad. La universidad, mi pregunta para toda esta comunicación, la pregunta central sería, ¿por qué no hemos convertido a la universidad como un objeto de estudio de investigación? Esa es mi inquietud principal y esa es la pregunta que atraviesa toda la comunicación y comenzaré apuntando. La comunicación tiene dos momentos. Uno, haciendo un recuento de qué es la Universidad Latinoamericana y de dónde se derivan los principios de la Universidad Centroamericana. Y segundo, pasaría a hacer una reflexión sobre los desafíos que presenta investigar la universidad. Bien, la Universidad Latinoamericana asumió los planteamientos básicos de la Reforma de Córdoba de 1918. La autonomía universitaria, la elección de las principales autoridades académicas, la participación de profesores y estudiantes en el gobierno de la universidad, es decir, un gobierno colegiado, la función social de la universidad, la difusión cultural y la extensión universitaria, el bienestar estudiantil, el servicio social del egresado, la cooperación internacional, entre otros temas. Es decir, estos puntos que he reseñado sintetizan ese planteamiento de 1918 a 105 años de este movimiento argentino. De estos preceptos se derivan tres funciones sustantivas de la Universidad Contemporánea Latinoamericana: la docencia, la investigación y la proyección social o extensión universitaria. Propuesta, por ejemplo,
Las universidades en Centroamérica coinciden en los dos primeros, docencia e investigación, pero tienen diferentes formas de pensar, hacer y ejecutar la proyección social o extensión universitaria. En Nicaragua se conoce como extensión universitaria, tengo entendido que también en Costa Rica, en El Salvador es proyección social. Y esto lo señalaría como un punto de intenciones, pero también de diferencias, tema también que se podría abordar de por qué de diferentes términos a una actividad que al final lo que se refiere es la relación de la sociedad y la universidad. Tales preceptos se introducen en las reformas universitarias centroamericanas que inician a finales de 1940, se profundizan en los años 50 y también se amplían hasta la década de 1960. Es decir, que la universidad en Centroamérica comienza a discutir, comienza a dialogar en términos de gobiernos universitarios, y en ellos el rector de Costa Rica, el rector de la Universidad de El Salvador, el rector de la Universidad de San Carlos en Guatemala, nos dan una serie de iniciativas para discutir el tema de la universidad, y el acuerdo de estas tres rectorías es realizar el primer Congreso Universitario Centroamericano, que se celebra en la ciudad de San Salvador, en la Universidad de El Salvador, en 1948. Enrique Guarleta sustenta que los fines de la Universidad Iberoamericana consisten en la conservación y transmisión del saber adquirido por las instituciones, la enseñanza de las profesiones, la formación humana, la investigación que acreciente el saber de la humanidad, la extensión universitaria y otros campos sociales. Sin embargo, señala dos particularidades importantes que la diferencia de los modelos europeos. La finalidad nacional, es decir, buscar propuestas y soluciones para problemas nacionales. Y la otra particularidad es la finalidad político-social, entendida como parte de los ideales democráticos y de justicia social. Posteriormente, Carlos Tunerman Bernay, uno de los expertos en el estudio de la Universidad Latinoamericana, expone que el movimiento reformista no consiguió, cito, la transformación radical de la universidad, pero dio pasos positivos en tal sentido. Su acción se centró en definitiva en los aspectos formales de organización del gobierno universitario más que en los académicos. Es decir, que el gran paso de toda esa discusión de los años 40, 50 y 70 fue, a decir de Tunerman, el fortalecimiento institucional. Por supuesto que habrá niveles a reconocer. La reforma, por ejemplo, en la Universidad de Costa Rica, tiene un continuo y sus, digamos, limitaciones, sus escollos, los van resolviendo de alguna manera. Sin embargo, la Universidad de El Salvador, la reforma fue castrada por las intervenciones militares. Es decir, que esta meta de reformar la universidad en Centroamérica sufre altos y bajos, y por lo tanto también hay que observar qué universidades, quizás Honduras, quizás Nicaragua, tienen pasos a seguir, irrumpido en El Salvador
y seguramente también es continua esta reforma en la Universidad de San Carlos. El primer Congreso de Universidades Centroamericanas resume esas preocupaciones en 1948. La reforma académica planteada incluía la necesidad de superar el profesionalismo y reincorporar el humanismo en la enseñanza superior. La unidad como institución para superar las tradicionales cátedras aisladas, y un tema importante y novedoso fue el acuerdo para organizar el Consejo Superior Universitario SUCA. La creación del SUCA, al parecer, tenía como principal objetivo el que la educación superior pública de la región contribuyera con la promoción y fortalecimiento de la unidad cultural, política y económica del Istmo. En el cumplimiento de este propósito se cifraban las metas de las universidades. Según Luis Muñoz Varela, la principal tarea para estas instituciones se entendía en términos de la conformación de una oferta educativa a nivel superior al servicio de los pueblos centroamericanos, de manera tal que esto sirviera para favorecer, cito, el suficiente grado de cultura con el fin de que en ellos aparezca la conciencia que se necesita para el gran paso histórico de la unidad centroamericana. Pero esta perspectiva de proyecto regional también va a la par de otros proyectos de índole económico, como el tema de la integración regional en los años 50. Es decir, que en diferentes espacios Centroamérica está disponiéndose a diversas reformas. Pero el SUCA va más allá. En una segunda reunión de las universidades centroamericanas en 1949 en la Universidad de San Carlos, estas universidades, que me parece algo a destacar, fundan la Unión de Universidades de América Latina, conocidas como UDUAL. Quizás muchos no conozcamos más esta relación. Quizás los que están inmersos en esta relación de la UDUAL son las autoridades superiores de las universidades, porque son ellos los que se reúnen y los que acuerdan ciertas líneas para la Universidad Latinoamericana y para la Universidad Centroamericana. En síntesis, este proyecto de integración universitaria de la educación superior, repito, apoyada por el rector de Costa Rica, por el rector de El Salvador y por el rector de Guatemala, tuvieron una visión mucho más allá del área centroamericana, y fue interesante este proyecto de la UDUAL, que todavía existe y que tiene su sede en la Ciudad de México. Los delegados, docentes y estudiantes que conformaron el primer congreso en mención aprobaron 8 principios fundamentales de la vida universitaria. Aun cuando estos se firmaron en septiembre de 1948 en San Salvador, me parece que son principios que todavía retoma el SUCA y que son principios válidos de la universidad del siglo XXI. Voy a referirme a los primeros 4. 1. La universidad debe ser unitaria en su espacio, en los anhelos y necesidades nacionales y supuestos comunes del cuerpo docente. Quizás para universidades que nacieron en un solo campus, eso no tiene mayor importancia. Pero universidades como la de San Carlos o la Universidad de El Salvador, que estaban distribuidas, sus facultades estaban distribuidas por diferentes áreas de la capital, sí era relevante tener un campus, tener un área en donde pudiera funcionar la universidad, sus facultades,
en donde se pudiera fomentar una identidad estudiantil de la universidad, también una identidad entre los docentes, es decir, una identidad de la universidad pública y autónoma, porque en este momento en que se hace este congreso, estamos hablando de un proceso de conseguir la autonomía, lo que lo hace Costa Rica y Guatemala, y posteriormente en la década siguiente Honduras, El Salvador y Nicaragua. Segundo, el alma mater debe conseguir una autonomía total en el aspecto formal, autolegislarse y material, bienes y fondos. Ya hemos hablado que se consigue la autonomía, pero no solamente como un decreto constitucional, sino también que es un proceso institucional y jurídico, y que además que esa autonomía no funciona si no tiene un presupuesto asignado. De tal manera que la autonomía no es nada más que se gobierne la universidad propiamente, sino que también pueda libremente, fuera de las aras del Ministerio de Hacienda, tener su propia presupuesto y tener sus propias líneas de investigación y de inversión pertinente. Tercero, la entidad debe ser abierta a todos los saberes, expresiones culturales, ejercitar la crítica académica y acompañar a los pueblos en su lucha por la libertad y la justicia. Obviamente, esto se retoma del proyecto de Córdoba de 1918, y esto es un tema que se inserta porque estamos en la década de los 40, en donde 4 países centroamericanos estaban bajo una dictadura militar, y en la década del 40 caen Honduras, El Salvador, los dictadores de Honduras, El Salvador y Guatemala, no así Somoza, que llega hasta 1900, la familia Somoza, que llega hasta 1979. Este tercer acápite también tiene que ver con algo muy importante que no lo voy a abordar en esta comunicación, y es el surgimiento de la organización estudiantil y el surgimiento como movimiento estudiantil, no solamente universitario, sino también un movimiento estudiantil inserto en la política nacional, no solamente de Centroamérica, sino también de América Latina. Es decir, en síntesis, el movimiento estudiantil que queda después de las reformas de Córdoba y de las reformas centroamericanas es un actor político activo hasta el día de hoy. Cuarto, en los centros de educación superior, la creación y la difusión de la cultura debe estar en función social de la comunidad. Tales funciones, servicios y prácticas deben ser un sistema en beneficio de la colectividad de la cual se nutre. En este sentido, aquí es donde aparecen los términos que ya decía, proyección social o extensión universitaria, en la que consiste que no solamente proyectos, programas de difusión, sino también que las mismas carreras hagan un servicio social en determinados sectores del país en la que está inserta. Actividad que todavía se conserva en muchas carreras de la Universidad Centroamericana, en otras se ha recortado como prácticas profesionales, por ejemplo, pero creo que en general existe todavía ese principio, digamos que en diferentes modalidades. En mi opinión, estos 4 principios han sido adoptados y expresan el fortalecimiento de la institucionalidad, el de involucrarse en la problemática nacional y el de establecer un vínculo con la sociedad, como ya lo mencionaba Guarleta y el citado Carlos Tunerman.
Dije que eran 8 principios, me voy a referir a 3, que son los siguientes, que me parecen que son asignaturas pendientes del alma mater, y son los siguientes. La formación y la técnica difundida en las universidades centroamericanas debe tener como base al humanismo. Creo que esto es un tema que tiene diferentes aristas, porque para la Universidad Centroamericana entonces se comienza a discutir la necesidad, teniendo en cuenta también ese bache entre la formación escolar pública y pensando en ese estudiante que ingresa a la universidad. Entonces aquí se comienza a generar un planteamiento de integrar, en algunos se llamó estudios generales, en la Universidad de El Salvador se llamó áreas comunes, y es interesante cómo esta base universitaria serviría entonces como una especie de tránsito entre lo que llega de la escuela pública o privada, que por supuesto llegan en mejores condiciones que los que vienen de la escuela pública, primero, y segundo, no olvidar o más bien retomar el humanismo que caracterizó a la universidad de antes del siglo XIX, que la universidad colonial, como muchos estudios lo dicen, fue una universidad humanista, aun cuando pueda tener una serie de críticas. Humanismo que fue desapareciendo en el siglo XIX ante la adopción de la llamada Universidad Napoleónica, y que a finales del siglo XX algunos autores llamarían la línea de universidad bancaria, es decir, preparar a estudiantes tanto para la ciencia o la tecnología, o para la administración pública o privada, o para el manejo de los negocios, sin tomar el humanismo. En este punto de retomar como base el humanismo, creo que tiene vigencia este planteamiento del 48 ante una universidad criticada actualmente de estar desechando estas áreas por una llamada universidad o formación bancaria. Sexto, la universidad debe desarrollar la investigación entre los estudiantes, docentes y graduados. Esto para mí es un punto de deuda, porque aun cuando se pida en diferentes áreas que el estudiante haga una investigación y que lo pueda presentar como informe, como tesina o como artículo publicable, existen diferentes modalidades. O sea, la exigencia estudiantil no estuvo acompañada de la formación e investigación de los docentes. Y en ese sentido tenemos un desequilibrio mucho más en unas universidades que otras, pero hay un desequilibrio porque esto no fue acompañado de un plan de formación docente, tanto a nivel de investigación como a nivel, por ejemplo, que lo vamos a ver a nivel de la pedagogía. Entonces, encontramos, y voy a poner el caso de la Universidad de El Salvador, que debido a estas deficiencias, las carreras de 5 años se vuelven carreras de 8 y 10 años, porque realmente a veces los estudiantes, y puede pasar en otras instituciones, que por dificultades de encontrar un docente tutor que entienda el tema, pasa a veces de 2 o 3 profesores, o por estar trabajando, entonces el paso por la universidad, hay un promedio en la Universidad de El Salvador de 8 años. Promedio que se ha querido bajar en otras universidades, sobre todo en privadas, a partir de algunos cursos de especialización o de culminación de grado.
Pero estas medidas aparentes todavía tienen como defecto de fondo que esa información académica de investigación no se va a sostener una seria investigación tanto a nivel estudiantil como a nivel docente. Séptimo, la finalidad profesionista de la educación superior es hacer estudiosos que aumenten el caudal humano y auspicien la educación del pueblo como fundamento de la democracia. Muchos de nuestros funcionarios, líderes empresariales y líderes políticos pasan por esta institución. ¿Será realmente que la universidad se llenó de la antidemocracia? ¿Será realmente que las prácticas políticas tradicionales también han hecho no retroceder, pero han hecho limitar este proceso de una formación humana que propicie valores democráticos? Y por último, el último principio que adoptaron en 1948, para mí, es todavía una aspiración muy lejana en el siglo XXI. Es decir, que a 70 años de haberse fundado el SUCA y a más de 100 años de haberse fundado las universidades centroamericanas, todavía ese anhelo que dice lo siguiente, falta ese anhelo que dice lo siguiente: la universidad debe formar la nacionalidad centroamericana y plantear las condiciones que serán fuerzas espirituales en la ansiada unidad y renovación cultural, económica, social y política del mismo. Yo celebro que esta cátedra llamada Enrique Macaya, en honor a un dirigente universitario que propició la reforma universitaria costarricense, pues me alegra mucho participar en ella, porque las nuevas autoridades están enfocando hacia el estudio de un pensamiento centroamericano, y yo aquí agregaría una temática más específica, estudiar el pensamiento universitario centroamericano, que lo ha existido, sí, lo existe, pero es un pensamiento universitario que se queda en nivel de los intercambios de rectores y vicerrectores. No es un pensamiento universitario en la que la base, como nosotros los docentes que estamos en esta actividad el día de hoy, lo podamos discutir, que nosotros como docentes lo podamos transmitir a nuestros estudiantes y en esa medida hacer un esfuerzo por retomar un principio que está definido desde hace 70 años, pero que nosotros, las universidades centroamericanas, no hemos sido capaces de integrarlo, de discutirlo, de fortalecerlo, de difundirlo y, por supuesto, de asumirlo. Ante esta primera parte, que era reconocer de dónde surgen los supuestos de trabajo, de fines y principios de la Universidad Centroamericana, que se concretan en la experiencia de Córdoba y en la experiencia del primer Congreso Centroamericano de 1948, yo pasaría a plantear, a partir de un proceso de investigación que estamos realizando en la Universidad de El Salvador en la década de 2010, es decir, tenemos unos 12 años de estar investigando a la Universidad de El Salvador en sus diferentes fases, de las que voy a hablar a partir de este momento. Hemos logrado que no solamente en el campus central, sino que también
en los llamados campus o facultades de otros departamentos, facultad de Santa Ana, facultad de San Vicente y facultad de San Miguel. Creo que en Costa Rica le llaman centros regionales y creo que así también se llaman en Nicaragua y en Honduras. Hemos logrado que ya docentes y estudiantes estén haciendo investigación sobre temáticas de la Universidad de El Salvador o de su quehacer docente. Primer desafío, la formación docente disciplinar. La investigación en la Universidad Latinoamericana es una actividad que se retoma con mayor énfasis a finales del siglo XX. El objetivo es superar la Universidad Napoleónica. Países como México, Argentina y Brasil han impulsado con fuerza, y no es por casualidad, que tengan a nivel de América Latina los más altos índices en este rubro. Existe una tendencia al fortalecimiento de la formación posgraduada disciplinar, pero con una tendencia profesionalizante, que no es mala, porque en áreas, por ejemplo, de la salud es básico, en detrimento de la formación académica o investigación. Esto también tiene sus diferencias en las entidades superiores centroamericanas. Creo que la Universidad de Costa Rica y la Universidad Pública de Guatemala tienen más avances y menos avance lo tenemos Honduras, Nicaragua y El Salvador. Segundo desafío, la formación docente en la didáctica disciplinar. Sin duda, las facultades de educación tienen clara la importancia de la evaluación de los aprendizajes o de la práctica docente, temas ajenos a otras escuelas, departamentos o facultades. En este sentido, existe una escasa formación pedagógica y o didáctica de la especialidad, lo que nos lleva a entender la clásica frase del estudiante: el docente sabe mucho, pero no lo entendemos. El desafío entonces es que la investigación sobre docencia y su práctica debería asumirse como una acción académica y cotidiana, sea en las ciencias, las humanidades, las ciencias sociales, las ciencias de la salud, las artes o las letras. Y la pregunta aquí, básica, elemental, ¿cómo enseñamos? Que no debe ser nada más del ámbito de la Facultad de Educación. Tercer desafío, la recuperación del humanismo en la formación universitaria. Existe un esfuerzo planteado en la década de los 40, estudios generales en Costa Rica, áreas comunes en El Salvador. Sin duda alguna, una discusión surgida antes del informe ATCO, que es un informe de un norteamericano y al que se le ha señalado como que este tipo de estudios sea una copia norteamericana, pero sin embargo la falta de investigación nos lleva a desconocer que Centroamérica tiene su propia forma de haber integrado, de haber fortalecido, de haber creado los estudios generales. Y las áreas comunes que se establecen en El Salvador en la década del 70 tienen un diálogo más directo con los estudios generales de Costa Rica y menos con el informe ATCO norteamericano. Este planteamiento señala un objeto de estudio desde una perspectiva institucional comparativa que nos permita conocer las políticas, los mecanismos, la jurisprudencia, los actores, como Macaya, por ejemplo, que llevaron a una entidad al aparentemente éxito. Y por supuesto, una pregunta para la Universidad de El Salvador: ¿por qué el mismo proyecto fracasó acá? Cuarto desafío, el estudio del SUCA, entidad que impulsa diversas políticas e institucionalidad para fortalecer la educación superior. Sin embargo, la aplicación de los planes estratégicos de dicho organismo se ejecutan a través de mecanismos verticales, que tiene lógica y no lo estoy criticando. Así es, autoridad superior, facultades, escuelas, carreras.
de esa forma llegan estas políticas y estas metas. Sin embargo, es frágil la relación horizontal interuniversitaria donde docentes o estudiantes se involucren en programas educativos o de investigación. Es decir, lo que las autoridades superiores universitarias centroamericanas tienen claro, nosotros, la base de la universidad, estudiantes y docentes, no lo hemos asumido. Existen acciones como foros, congresos, por supuesto que hay esfuerzo, pero se hacen de manera esporádica. Y que aquí planteo las siguientes preguntas. ¿Qué factores limitan un sostenido intercambio académico como este, por ejemplo? ¿Por qué el académico centroamericano no se percibe como una fortaleza en la institución universitaria? Todos padecemos de esto y siempre cuando estamos planteando un programa de maestría o de doctorado, lo primero que visualizamos es Europa o Estados Unidos. Y en última instancia, podríamos acordarnos que existen académicos centroamericanos, no sé si igual, pero con buena preparación académica. Quinto desafío y final, la difusión y circulación del conocimiento. Desde finales del siglo XX, las revistas en papeles o virtuales han aumentado la difusión de los resultados de investigación. Tal actividad fortalece la docencia y la investigación. Sin embargo, las editoriales universitarias y la editorial del SUCA no han creado mecanismos de edición e intercambio de libros. Y en este caso, creo que nos toca en los congresos de biología, en los congresos de ciencias sociales, en los congresos de historia, en los congresos de antropología, en los congresos de sociología, nos toca a los docentes, investigadores, llevar, además de nuestra maleta, otra maleta de libros, porque es la única forma de intercambiarlo. Y eso me hace a mí pensar que estamos como en el siglo XVIII, donde teníamos que llevar los productos a la feria de San Miguel porque era la única manera de poder intercambiarlo. ¿Cómo es posible que en el siglo XXI, con tantos mecanismos, con tanta tecnología, el SUCA y las editoriales centroamericanas no tengan esos mecanismos que puedan difundir los esfuerzos de investigación? Reflexiones finales y con eso voy a terminar. Se debe superar la metodología de los estudios sobre la universidad desde una perspectiva lineal con tendencia de historia política tradicional. Es decir, existen historias de la universidad, pero en el sentido lineal y prevaleciendo las rectorías. ¿Quién fue rector? ¿Quién fue decano? Las relaciones con el Estado, que es correcto, pero hace falta un abordaje desde diferentes perspectivas. Por ejemplo, estudios sobre la institucionalidad, los órganos de gobiernos superiores y facultativos, las historias de las facultades o los estudios de las facultades, los análisis y estudios de las escuelas, de las carreras, de los pensum. La enseñanza universitaria debería ser objeto de investigación, acción solamente asumida por las carreras dedicadas a la educación. Esta arista abre una serie de posibilidades donde el enfoque debería ser interdisciplinar en el entendido de los abordajes teóricos y metodológicos de esas disciplinas para profundizar un camino importante para estudiar la universidad. El SUCA, instancia con vinculación interuniversitaria, también debería ser auscultado. ¿Qué fortalezas ha tenido? ¿Qué factores limitan la integración de la educación superior? Y en ese sentido es estudiar la vinculación SUCA con la universidad respectiva o SUCA con programas específicos o SUCA con áreas específicas disciplinares. En fin, y con esto termino, la Universidad Centroamericana, con presencia y vínculos con la sociedad a la que estudia, o al menos lo pretende,
debería de convertirse en objeto de investigación permanente desde su institucionalidad, desde su disciplina, con metodología, estudiar esas metodologías y también estudiar sus propios modelos educativos. Existe, para finalizar y para reforzar la importancia de esta cátedra, a la que finalmente agradezco al profesor Mengíbar, al profesor Carrera y al profesor Jiménez, agradezco esta invitación, pero creo que es importante no solamente estudiar el pensamiento universitario centroamericano o el pensamiento centroamericano, sino también aquellos destacados pensadores, por ejemplo, los pensadores del reformismo de la Universidad Centroamericana. Felicito a las nuevas autoridades de la Escuela de Estudios Generales y agradezco profundamente la invitación. Muchas gracias. No sé si habrá algún comentario o pregunta. Muchas gracias, doctora, por su valiosa participación en el que nos ha dejado muchos elementos para reflexionar y sobre todo para preguntarnos la importancia de la universidad como un objeto central de estudio. Abrimos el espacio para comentarios, preguntas a través de las diversas plataformas de las redes sociales. Tal vez para iniciar la discusión, doctora, Dígame. usted acotaba muy bien cómo la coyuntura política, económica, social, ¿verdad?, de la Centroamérica en los años 50, 60, en muchos momentos frenó el avance de la reforma universitaria. Tal vez preguntarle para iniciar la discusión, la coyuntura política, económica actual de Centroamérica, según su perspectiva, ¿en qué grado afecta actualmente ese desarrollo a plenitud de la Universidad Centroamericana? ¿Qué reto le está planteando esa coyuntura actual de Centroamérica a nuestras universidades de la región? Pues yo creo que esta coyuntura tiene diversas caras. Por un lado, puede ser una limitación, pero yo creo que esa universidad de los 50 no es la universidad del siglo XXI. O sea, la institucionalidad, que es lo que dice Tunerman y Guarleta, la institucionalidad es lo que se ha fortalecido. Mi pregunta aquí es que independientemente de la crisis económica, ¿por qué no funciona la institucionalidad interuniversitaria? Que eso no depende de un golpe de Estado, que tampoco depende de, además, teniendo estas tecnologías, por ejemplo. Entonces, por eso digo que tiene doble cara. Puede ser que la crisis económica recorte, por ejemplo, presupuestos universitarios, y ustedes lo están sufriendo, nosotros también. Pero eso no significa, teniendo nuevos espacios, que detenernos ante plantear una discusión o plantear una reforma universitaria. Estamos en este momento mejor preparados que en los años 50 para seguir adelante y para que esto no sea un escollo de la reforma universitaria. Muy bien. Muchas gracias. Nos pregunta, doctor, el profesor Andrés Molina, ¿cuál es la principal dificultad para desarrollar el pensamiento universitario en la región? Desde su perspectiva, ¿cuál sería esa principal dificultad, la principal traba? Mira, esa es una pregunta que yo me hago desde hace varios años. Y yo soy una de las que ha tratado de insistir en relacionarme con la Universidad de Honduras, con la Universidad de Guatemala, ¿verdad? Porque creo que a mí me parece que la verticalidad propia de la docencia, ¿verdad? Órganos superiores, decano, director, escuela, creo que esa verticalidad es la principal limitación para nosotros. O sea, para tener esta conferencia yo no le tengo que pedir permiso ni pedir recursos al decano, pero muchas veces ese tipo de, creo que ya encontré el término, se llaman prácticas docentes nuevas. Si no está en el plan, no lo hago. Y por otro lado, esos mecanismos ausentes del SUCA, de la interinstitucionalidad. A mí me parece que por un lado hay limitaciones institucionales, pero me parece que hay también limitaciones mentales.
creo que los nacionalismos del ámbito político también nos han fraccionado el intercambio académico y científico. A mí me parece, para resumir la pregunta, debilidad, ausencia institucional interuniversitaria, SUCA universidades, debilidad interinstitucional o ausencia de este intercambio entre docentes, que solo lo tenemos cuando vamos a los congresos. Nos vemos, nos saludamos, nos tomamos un café y a los 2 años nos volvemos a ver. ¿Por qué nos tenemos que volver a ver hasta los 2 años? Entonces, a mí me parece que faltan propuestas como esta cátedra, por ejemplo, que yo supongo que ustedes van a invitar a otros colegas centroamericanos, y lo que diría a la persona que preguntó, faltan programas como estos que salen de los propios docentes para vincular a los propios docentes, que no tienen que ver con esa verticalidad, sino que aquí la pregunta es cómo fomentar el intercambio intelectual y científico de manera horizontal. Para mí ese es cómo lo asumimos y cómo lo presentamos. Son 2 cosas. Primero, entenderlo, y segundo, hacerlo, como este programa. Muchas gracias, doctora Xiomara. Muchas gracias también a todas las personas que nos han acompañado en esta conferencia tan importante sobre la universidad como objeto de estudio. Esperamos que las actividades de la cátedra a lo largo de este primer semestre nos ayuden a reflexionar y no solamente a quedarnos en el papel, sino a orientar acciones de orden operativo en la que podamos unirnos, trabajar de la mano académicos y académicas de la región. Este mes de enero vamos a contar también con la participación de nuestro colega Álvaro Carvajal, que nos va a ayudar con un poco a iluminarnos el papel de la Asociación Centroamericana de Filosofía en esta difusión del conocimiento que se realiza en Centroamérica. Y también en enero la doctora Marcela Brito de la Universidad Simeón Cañas de El Salvador nos va a comentar un poco el papel que esta universidad ha tenido en la coyuntura política de la historia del salvadoreña. Para tomar ciertas luces, el profesor Luis Martínez también nos va a ayudar sobre la visión de la universidad en un pensador centroamericano, en Ignacio Ellacuría, que plantea luces muy importantes para la reflexión. ¿Tenemos otra pregunta? Dígame. Dice, en la región se ve un giro autoritario, gobiernos populistas y una injerencia de organismos internacionales, el FMI, Banco Mundial. ¿Qué acciones debe hacer la universidad frente a estos retos? Mire, es una pregunta esa pregunta nos daría para un foro de 4 horas. Yo creo que juntos somos fuertes y creo que enfrentar estos retos políticos, económicos y sociales, la tragedia de la migración, por ejemplo, ¿verdad? Porque a veces a veces nos metemos en la coyuntura política de la cual están llenas los medios, foros, internet, ¿verdad? Y meternos en la coyuntura política nos olvida de otras coyunturas trágicas, como es la migración. Yo me he preguntado, porque conozco por medio de mi familia, tengo familia por todo el área de Centroamérica, tengo familia en Estados Unidos, y voy a plantearte algo, tratando de responder. Desde los años 70, parte de mi familia emigró a Estados Unidos por asuntos de mejores salarios. Pero buena parte de mi familia, los que me han emigrado, por una parte, tengo una rama de la familia que apenas tienen estudios básicos, pero hay otra parte de la familia que son profesionistas. Y mucho antes de las crisis, la migración de profesionistas está migrando. Entonces, para mí es una pregunta interesante para sociólogos, antropólogos, politólogos que estudian la migración y que la universidad estudia la migración, es ¿qué profesionista es el que está migrando? Porque una cosa no es encontrar empleo, pero otra cosa es que el profesionista que estamos sacando
no da la talla para ese empleo. Entonces yo quiero revertir la pregunta. ¿Realmente es la crisis económica por la que un profesionista no tiene empleo o es que la universidad no está formando con las exigencias que la sociedad del siglo XXI nos tiene? Y aquí voy a otro tema, el tema curricular, que a veces ese tema lo dejamos para 3 señores o 3 señoras como de 50 años, que tienen 50 años en la universidad, que son los que saben de eso. El tema curricular es importante porque significa adoptar el currículum a las demandas de la sociedad y, por supuesto, con los principios universitarios. En la Universidad de El Salvador, por ejemplo, el tema curricular es un talón de Aquiles. Promedio de programas que no se revisan de 15 hasta 20 años. Entonces, aquí entra otra dinámica de que si nuestros planes de estudio, toda esa área curricular está respondiendo a las demandas de la sociedad o está respondiendo a la comodidad de nosotros los docentes. Porque a veces muchas carreras se forman porque ya están 5 o 6 y se le da un giro y no porque lo demanda la sociedad. Creo que este es un problema no del 100% de la universidad, pero sí es un problema en ciertas áreas de la Universidad Centroamericana. Es decir, la reforma se traba por la no actualización, modernización de la formación docente universitaria. Y esto lo quiero poner que no solo veamos el golpe de Estado, que no solo veamos las limitaciones a la libertad de prensa, sino también, y por eso me insisto, en estudiarnos nosotros mismos. ¿Qué pasa con la universidad dentro de estas crisis? ¿Qué pasa si nuestra actitud hacia el trabajo y hacia el conocimiento es de acomodación? Nosotros no vamos a resolver ni vamos a dar propuestas para salir de crisis. Mi reflexión va en ese sentido. Muchas gracias a la doctora Xiomara Avendaño por su participación y a todas las personas que nos han acompañado en esta primera actividad de la cátedra Enrique Macaya. Y esperemos seguir contando con su participación y en colaboración, doctora, en otras, como usted lo decía, en otros espacios de trabajo colaborativo en el que podamos dar la mano y tratar de analizar ese objeto común de estudio que son la universidad en nuestra región. Muchas gracias a su persona y a todos los que nos han acompañado en este momento. Muchas gracias. Finalmente, reiterar mi agradecimiento y felicitarlos por el programa, y me parece fundamental esta idea del pensamiento universitario, centroamericano, porque ustedes conocen el suyo, nosotros conocemos el nuestro, pero no conocemos el pensamiento centroamericano. Felicitaciones y éxitos en lo que se proponen. Buenos días. Muchas gracias, muy amables todos.